Muy buenas noches. Hace unos días el presidente López Obrador, en una reunión con senadores de su partido y con los 4 posibles candidatos presidenciales de Morena, como les llaman ellos, las corcholatas, el presidente dijo que a él le gustaría que se adelantara el proceso para ya nominar al candidato presidencial, candidato o candidata presidencial de Morena para el 2024. Y entonces pues dejó prever que esto sería pues por ahí de julio, por ahí de agosto, desde luego después de las elecciones de el Estado de México y de Coahuila, que van a ser el primer domingo de junio. Y bueno, todo esto adelanta los procesos electorales del partido que hoy en las encuestas es el que tiene mayores preferencias. Entonces vamos a analizar cómo este adelanto del destape, vamos a llamarlo así, pues cuáles son las implicaciones precisamente de haber adelantado los tiempos. Hoy se encuentra con nosotros Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y Gibran Ramírez, ¿cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Bueno, parece ser, Gibran, que ya los partidos se les olvidó que hay una elección dentro de 2 semanas, importantísima, las 2, yo creo, pero por el peso, digamos, poblacional que tiene en el electorado, pues desde luego el Estado de México, padrón número 1 del país, ¿no? Pero pues todo parece indicar que después de eso ya es, vámonos a la presidencial, si no es que ya estamos más bien en la presidencial. ¿Cómo la ven ustedes? Morena ya está en la presidencial. Sí, ¿verdad? El presidente López Obrador está en eso, diario está haciendo campaña y en la oposición nadie lo ha entendido. Sí. Quizás salvo Carlos Loret de Mola, que es el único que parece que está confrontando la campaña del presidente López Obrador. Pero que sigue con los casos de los hijos, ¿no? Sí, le está dando diario con contratos nuevos, sí, y con un discurso que parecería de oposición. Sí. Pero no es, Carlos, no es oposición. Yo no me creo eso. O parece periodismo. Pues él está haciendo periodismo. Claro, hay alguien que le está filtrando eso, ¿no? También, ¿no? Entonces, con intenciones políticas, pero pues un periodista da a conocer la información que le llega, ¿no? Siempre hay criterios editoriales que tienen motivaciones políticas. Yo creo que eso está bien. Sí. Está bien, entonces creo que está haciendo labor periodística y labor opositora también. Sí, sí. Eso es lo que pienso yo. Pero la oposición partidista no se ve por ningún lado. Sí, no. El presidente les abre la campaña, les pone los temas, les pone los plazos. Y uno diría, por sentido común, lo que yo te contestaría es, al adelantar el presidente la nominación de su partido, lo que ocasiona es que la oposición adelante la suya. Pero como no se dan cuenta de nada de lo que pasa alrededor, creo que ni siquiera podemos garantizar que esa vaya a ser una de las consecuencias. La oposición parece perdida y los únicos que han salido a hablar de candidaturas a la presidencia son caricaturas de opositores, pero los partidos no se han puesto. Pues Santiago Krill, yo veo muy activo a Santiago Krill y a Lili Telles. Pero son como los enanitos toreros, ¿no? O sea, salían antes de la verdadera corrida y hacían un show. Ya. Después de eso, corte comercial, vámonos ya. Terminó Paula Sofía con la oposición. Son de una terrible frivolidad, ambos. Y para no hablar de otros que creen que pueden ser candidatos a la presidencia. Entonces, yo coincido contigo, con lo que escribías, de que quizá el principal madrugado es al interior de Morena y es Marcelo Ebrard. Sí. Entonces, le recortan los tiempos de campaña. Ahora, Ebrard, que no ha tenido los mismos recursos que Claudia Sheinbaum ni Adán Augusto para hacer campaña, uno pensaría que si tuviera 3 o 4 meses para hacerla, crecería. Sí. Pero ya no tiene margen para renunciar y hacer campaña. Mi punto es que al haber adelantado las encuestas, pues ya le queda poco tiempo al que va atrás en las encuestas para alcanzar a la que va arriba en las encuestas. En este caso es Claudia Sheinbaum, ¿no? Digamos, en los términos en que lo ponías, para quitarle un poco de credibilidad al dedazo que sabemos que va a suceder, ¿no? Para ponerlo en duda. Entonces, creo que el presidente con esto adelanta otra casilla en la guerra psicológica que le va ganando a la oposición y madruga Marcelo Ebrard fundamentalmente.
O sea, tú, y se los pregunto, comenzando contigo, Paula, ¿todavía le ves chance? A ver, creo que estamos de acuerdo que el plan A sigue siendo Claudia Sheinbaum. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, hay consenso en esta mesa. Pero la pregunta es quién sería el plan B y si todavía tienen algún chance de ser ese plan B. Y me refiero, desde luego, a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal. Yo, honestamente, no creo que tengan posibilidad de ganar cuando todos siguen además en sus cargos y pues la diferencia de recursos y posibilidades que tiene cada uno es distinta. Ahí esa es la parte donde yo empezaría. Es decir, este destape es un destape ilegal. Los tiempos electorales ahí están, no se cambiaron. Por más que el presidente quiera, por más que hubiera plan B, los tiempos en los que uno hace campaña, en los tiempos de definición de sus candidatos y los tiempos de todo, están en los estatutos de Morena, están en la ley de procedimientos electorales. O sea, toda esta campaña adelantada, para empezar, es ilegal. Es ilegal, o sea, pero... El primer efecto que yo notaría es... uno, el uso de recursos públicos para hacer toda esta campaña, está ¿no? durísimo. Hemos visto desatado en todas las entidades federativas. El país está tapizado de anuncios, de bardas, de no sé qué. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es el detrimento en las funciones que realiza cada una de las corcholatas. Porque los hemos visto en campaña desde 2021. O sea, estamos hablando de este banderazo oficial que dio el presidente para adelantar la sucesión, pero la sucesión empezó al día después de las elecciones de 2021. Sí, pero sí se aceleró. Desde que el presidente dijo va 3 meses, yo sí vi sí aceleraron, ¿no? Claro. Y la tercera, pues es que lo que comentamos, ¿de dónde sale este dinero para hacer todas estas campañas, no? Que no solo son ilegales, sino además es misterioso de dónde se pintan de la noche a la mañana las bardas, dónde se pagan los espectaculares, de dónde se pagan todas estas cosas. Entonces, esos me parecen, para empezar, los 3 primeros efectos importantes de este destape. Les vale absolutamente la ley y les vale esa pregunta de quién está financiando esto. Ah, por supuesto. Les vale. Y les vale porque no hay sanción. Pues sí, y ni va a haber sanción. No. ¿Por qué? Porque aunque haya sanciones en la práctica, pues se las pasan por el y a la arco del gente triunfo. también le vale. No ves a nadie repudiando que, claro que no. lleven 3 años haciendo campaña con recursos Claro públicos. que no. Yo espero que después de esta campaña ya agarren la mitad de la ley electoral y la tiren a la basura porque no sirve para nada. Son puros buenos deseos de alguien que se puso a hacer una ley en su gabinete, ¿no? En su escritorio, pensando que se le puede prohibir a los políticos hacer política. O les pongan una sanción en la que sí se los inhiban. No, fíjate que no, porque sí hay una sanción que es quitarle la candidatura, cancelarle, pero son nucleares, si le pones esa sanción... Pero no hay. Pero si les pones esa sanción, tampoco la van a aplicar. Nadie quiere apretar el botón de la bomba nuclear. Pero bueno, ese es otro tema. A ver, el tema de adelantar las campañas, ¿no? ¿De dónde está saliendo ese dinero? ¿De dónde salen esos apoyos? ¿Qué está pasando dentro de Morena, Gibran? Mira, la verdad es que ningún partido tendría registro, lo hemos dicho varias veces, si se aplicara la ley electoral. Sí. Creo que en todos los partidos hay financiamiento primordialmente privado. Y aquí coincidiría con una caracterización que hizo hace mucho tiempo Fernando Escalante en El Principito, de que vivimos en una república mafiosa. Y los 3 partidos operan así. Entonces hay financiamiento público, desde luego, pero hay financiamiento privado que viene de entramados de economía ilegal. Quiero ser muy responsable con cómo digo lo siguiente, pero el Centro de Inteligencia Militar de Fusión de Inteligencia es el que atribuyó en documentos filtrados por Guacamaya Leaks nexos a Adán Augusto López con grupos criminales vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Por un tema de huachicoleo, si no mal recuerdo, era otra cosa. Ajá. Pero además está el caso documentado por Reforma, por Código Magenta y otros medios de Sergio Carmona, el empresario asesinado en San Pedro Garza. Ese es el que yo estaba pensando. Al
Con el tema de Tamaulipas, ¿no? Al que le acreditaron donativos en especie ilegales a políticos tamaulipecos y en la franja del Pacífico. Entonces, todo esto existe y hay operadores de campaña que llevan las maletas para que se hagan esos ejercicios desde antes de los términos legales. Entonces, obviamente tenemos, por una parte, los presupuestos públicos. Esta cosa de que proveedores del gobierno de Claudia Sheinbaum le donen espectaculares en otras entidades de la República. Bueno, eso es de alguna manera o tráfico de influencias o desvío de recursos públicos, no hay de otra. Están además los canales criminales, que ya he dicho, y por otra parte, los que viniendo de la economía legal son donativos ilegales. Yo, por ejemplo, he mencionado muchas veces lo que los mineros han ganado en este sexenio. Yo no creo que ellos estén nada a disgusto patrocinando a candidatos que les garanticen que sus intereses seguirán avanzando. Ese es el sistema político. Mineros, trabajadores mineros, o sea, sindicalistas mineros. No, empresarios mineros. Es que del otro lado también podría haber también financiamiento, ¿no? De los dos lados, seguramente. De tal manera que el verdadero sistema político mexicano no tiene nada que ver con la ley, ni con sus plazos, ni con sus formas de financiamiento. Esa es una conclusión. Ni con sus métodos de elección. Así es. Estamos viviendo un tiempo en el mundo postdemocrático. Las elecciones son entre élites económicas que pueden pagar elecciones que son carísimas, inaccesibles al público en general. Ahora, vámonos vieron, supongo, la encuesta de hoy de El País, W Radio, levantada por Encol. Y bueno, todas las encuestas parecen coincidir en que va arriba en la competencia de la candidatura de Morena a la presidencia, de que va arriba Claudia Sheinbaum, de que el segundo lugar, lejos, está Marcelo Ebrard, y lo interesante es que en tercer lugar aparece Fernández Noroña, del PT, y hasta en cuarto lugar aparece Adán Augusto López, y en quinto aparece Ricardo Monreal. Por los números que veo, insisto, Paula, yo no veo cómo si efectivamente van a utilizar las encuestas, ¿no?, como efecto legitimador al dedazo de López Obrador, porque yo creo que sí va a ser el dedazo de López Obrador, pero van a sacar las encuestas y van a decir, es Claudia, ¿no? ¿O no? O no, porque ya también les dijo que igual y puede salir por consenso político. Y entonces ahí como ¿eso que lo dijo? Dejó abierto. Sí. Sí, que va a ser una candidatura de consenso. Entonces, pues, igual y nos terminan dando una sorpresa. Yo coincido en que yo creo que todo da para que sea Claudia. O sea, va más arriba en las encuestas. Le han invertido muchísimo dinero. Lo que hay atrás es una operación de Estado. Y hay una carga, o sea, ¿no? Claro. A mí me comentaban de dependencias de gobierno que ellos le están haciendo sus planes de gobierno para el siguiente año y que entonces todas las dependencias comisionaron gente de adentro, funcionarios públicos, para que le hagan el plan de gobierno a Claudia, el plan de campaña, etcétera. Sí. Hay una inversión demasiado grande en la que sería muy extraño decir, no, y de pronto el presidente cambió de opinión y de un día para otro ya no es Claudia, ¿no? Sí, Entonces, creo que ahí el único factor que ya estoy así inventando, que me haría pensar en otra cosa sería pues el tema de los militares, por ejemplo. Es uno de esos temas donde son jugadores extraños que uno no sabe. Que los militares tuvieran poder de veto, por digamos. Dónde se mueven, si están de acuerdo o no de acuerdo con esa candidatura. Sí. Ellos en eso sí han sido como muchísimo más oscuros en hacia dónde van sus preferencias. Esa se me haría una de las cosas que se tiene que observar. Sobre todo porque lo que se van a disputar de poder en 2024 es un poder que, gracias a todo lo que se ha hecho este sexenio, se va a tener que compartir con los militares en un montón de temas. Sí. ¿Tú lo ves igual? O sea, ¿habrá factores reales de poder, ¿no?, fácticos, como les dicen, que tengan poder de veto sobre alguno de estos cuatro candidatos? Yo creo que sí, pero déjame tocar primero el tema que tocaste primero, la encuesta de Encol. Sí. Para mí no tiene ninguna credibilidad. Encol dijo que iba a ganar Marina Vitela en Durango por más de 10 puntos y perdió por más de 10 puntos.
y dijo lo mismo de Dolores Padierna en la Cuauhtémoc. Sí. Y ha sobreestimado todo lo que Morena quiere que sobreestime, en este caso a Claudia y Mario Delgado. O sea, Delgado, es una casa encuestadora... contratada por Morena. Ok. Y bueno, la verdad no entiendo por qué El País y la W Radio la contratarían o les publicarían. De verdad no entiendes, Leo. Pues salió hace tiempo una portada con Claudia Sheinbaum hablando de cómo desde pequeña luchaba, por ejemplo, por la paz en Vietnam. El País ha sido, sí, en la revista semanal del País, ¿no? Salió una portada muy favorable, digamos. Así es. Pero tienes razón, yo tampoco entiendo cómo es que pasa. Van a salir los enanitos, los toreros enanitos. Y por otra parte, yo pensaba que sí pueden tener un cierto poder de veto. Y decía, si Adán Augusto tiene una buena parte de la política mafiosa y además garantizado el vínculo con los militares, realmente sería mucho más fácil para el presidente de la República mover a la opinión suya, la opinión pública que le responde a él, a su público, a favor de Adán. Y entonces ahí ya tendría todo enfilado a los factores reales de poder, en el ejército y en el crimen, que a veces son lo mismo, y al público obradorista. Pero el cálculo no tiene que ser así, forzosamente. Al presidente López Obrador no le convendría más, pensando en el futuro, tener dividido ese poder, por una parte a la presidencia de la República que dependiera políticamente de él, y por otra parte operadores que llevaran la interlocución con los factores reales de poder. Aprendió mucho de su paso por Morena, el señor Gibran Ramírez. No, bueno, pues eso es una muy buena hipótesis la tuya, ¿no? Es divide y vencerás, ¿no? Desde luego. Ahora, déjame regresar al tema de las encuestas, porque sí, efectivamente, Encol no tiene mucha credibilidad, que digamos, pero todas las encuestas sí, todas las que yo les respeto mucho, el Reforma, por ejemplo, con Lorena Becerra, en fin, todas, bueno, las de Jorge Buendía, de Buendía y Márquez y Javier Márquez, ¿no? Todas sí ponen arriba a Claudia y en segundo lugar a Marcelo. Eso sí. ¿No? Y Marcelo no logra alcanzar, digamos, a Claudia. Y por eso yo creo que el adelantar los tiempos, pues es una especie de madruguete a Marcelo. Ya no le va a dar tiempo. No sé qué tendría que hacer Marcelo para tratar de alcanzar a Claudia, sobre todo que no tiene los recursos, ¿no? Que sí tiene Claudia. Yo creo que primero renunciar. ¿Quién? Marcelo. ¿Renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores? O sea, Como ya una medida audaz, digamos. Bueno, él lo que ha propuesto es que todos renuncien. claro. Pero, pero Claudia le dice, oye, pues no. Lo único que le quedaría a Marcelo Ebrard para ser candidato a la presidencia de la República es buscarlo por la oposición. Ya no tiene salida. O sea, Morena. tú ya no lo ves a Marcelo Ebrard como con posibilidad de ser el candidato de Morena. No, si agotamos las posibilidades imaginarias, una sería que renunciara a la Cancillería con el presidente en desacuerdo con esa renuncia. Sí. Ahí una mañanera, dos, lo que tú decías, se lo acaba. Sí. Pues sí, es que Marcelo, yo creo la que otra no va a es romper, quedarse ahí adentro sí. y seguir emitiendo una queja al día en una conferencia de prensa después de su horario laboral. Eso lo puede hacer de aquí al 30 de agosto y no va a surtir ningún efecto en las encuestas. No, ninguno. Es que, déjenme ponerlo así, el adelante es el destape. Yo creo que ¿no? estamos haciendo bolas en pensar que... O sea, el haber campaña... adelantado es una especie como de predestape, decir, pues es Claudia. Yo creo que nos estamos haciendo un poco bolas en pensar que una campaña podría o no cambiar el destino de Marcelo. Pues, o sea, yo creo que ni una campaña de 3 meses ni una campaña de 8 podrían cambiar algo que todos sabemos va a ser medio un teatrito y va a ser un dedazo. Ajá. Entonces, eso, pues lo podrían decir mañana o lo podrían decir 6 meses después de un montón de recursos públicos gastados. Claro. Nomás para hacerle al cuento. Pero yo creo que también hay una cosa que el presidente está seguro de que aunque él ponga el inerte barra de carbono, a nadie le va a importar
Y a nadie le va a importar que a quien hayan elegido sea por dedazo. Ahora, déjame, porque López Obrador lo sabe bien de su experiencia en el 2006, ellos lo repetían, el que le da legitimidad a una elección es el perdedor. Si el perdedor le levanta la mano al ganador, pues lo está legitimando. Ellos nunca quisieron, desde luego, levantarle la mano a Felipe Calderón. Pero ahí, ¿cómo ves? O sea, creo que el reto, Paula, Gibran, es que los perdedores, en este caso, pues tanto Ebrard, López Hernández, el propio Fernández Noroña y Monreal, le levanten la mano presuntamente a Claudia, ¿no? ¿Los ves? Sí, súper sí. ¿Sí? Sí, la verdad es Como al estilo priista de antes de que llegaban todos los perdedores y el partido escogió al mejor... O sea, creo no, que unidad. Claro. Él escogió al mejor de todos nosotros. ¿Cómo se tragaban esos sapos? Era una maravilla, ¿no? En la época priista. Por cierto, quien rompió esa tradición fue Manuel Camacho, en 1993, para la elección del 94. Él nunca quiso levantarle la mano a Colosio, ¿no? Sí, pero yo sí creo que, o sea, creo que parte del discurso que les fueron a dar ese día en Palacio Nacional también fue por ahí, ¿no? O sea, nadie se sale, todo mundo va a terminar retribuido de alguna manera, aquí todos vamos a jugar a la competencia, incluso el decir, pues te vas a prestar esta farsa, ¿no? Sí. O sea, una de las cosas que han estado denunciando las personas que han estado al lado de la campaña de Marcelo desde hace 2 años es... Están los dados cargados, hay una operación de Estado, lo que le están permitiendo a Claudia no se lo están permitiendo a Marcelo, etcétera, etcétera. Ya era para que se hubiera salido, ¿no? Que estén ahí, pues también es porque algo les está ofreciendo el presidente o saben que no tienen ninguna otra posibilidad en ningún lado y que pues quedarse ahí y tener ahí un acuerdito con el presidente, alguna cosa que les ofrezca a Claudia, etcétera, es muchísimo mejor que salírselas a ver fuera como unos traidores que no le levantaron la mano a quien el presidente quiso. Ahora, si Marcelo, que es el gran pupilo de Manuel Camacho, decide no levantarle la mano a Claudia, se vuelve muy importante el papel de Adán Augusto López Hernández en esto, ¿no? Como para legitimar al ganador, ¿no? O a la ganadora. Sí, totalmente, pero es un papel que ya estaba garantizado, el de Adán. Sí, Adán va a hacer lo que le diga el presidente. Yo creo que la movida estratégica del presidente en esa reunión fue apapachar a Monreal y no soltar. ¿No? Lo tuvo a su lado en las 2 fotos, donde cambió el otro lado en cada una de las fotos. Y es una manera, quizá porque compartían algunas partes del discurso, Monreal y Marcelo. La verdad es que Monreal ha seguido diciendo lo mismo, nada más que con consecuencias distintas en su actuar personal. Antes decía que esa disparidad podía llevarlo a salir y ahora ya descartó esa opción. Esa movida... Primero nada antes de traicionar al presidente López Obrador. Esa es la frase que se va a quedar en letras de oro de la carrera de Ricardo Monreal, ¿no? Así prefirió hacerlo. Y entonces Marcelo se quedaría en esa posición solo si no acepta el veredicto de la encuesta de Dazo, que se acostumbra en Morena, y creo que eso haría muy sencillo que se le aísle políticamente, ¿no? Marcelo es el único que queda solo después de esta operación. Lo destruirían. Mi punto es, yo creo que si Marcelo no empieza a coquetear con irse o empieza dubitativo, yo creo que lo van a destrozar. Ese es supongo. Yo creo que otra vez, ya no sé si le dé tiempo de dar el salto y... Bueno, yo tampoco veo a Marcelo yéndose con la oposición, pero ese es otro tema, ¿no? Pero el asunto es, a lo que se arriesga Marcelo es a la ira de Attila de Hont, ¿no? Que es el presidente, ¿no? O sea, como yo decía, el presidente en 2 mañaneras... Lo puede hacer pomada, ¿no? Lo puede pasar al club de los traidores de la patria, ¿no? Sí, esa es una opción. No descartaría yo que también pudiera haber una ruptura pactada. A ver. Si Marcelo es atractivo para la oposición, entonces permitir que sea candidato de una parte de la oposición, pero no de toda, acabaría conviniendo también a López Obrador. Es mejor tener 2 candidatos a tener 1. Híjole, no sé.
Yo tengo mis dudas al respecto. Eso, es que esos 5 o 6 puntos que le podría quitar Marcelo a Claudia... Es un cálculo delicado y ultrarracional, ¿no? Entonces, ya sabemos que en política muchas veces juegan más los afectos que la razón. Y yo no sé si se prestaría Marcelo también a eso, ¿no? A jugar el papel de segundo. No, yo creo que Marcelo legítimamente quiere ser presidente de México. Bueno, desde que era estudiante en el Colegio de México era sabido, él lo decía, yo quiero ser presidente, ¿no? Y se ha preparado toda su vida para eso, ¿no? Y eso es lo que dice en su libro, por cierto, ¿no? Vamos concluyendo. Paula. Yo nada más quería regresar un poco a lo de la oposición, ¿no? De la oposición no deciden candidatos, la oposición, creo que uno de los efectos que nos ha pasado a nosotros de esta sucesión tan adelantada es sentir que ya todo se tiene que adelantar, ¿no? Y entonces ya estar urgiendo a la oposición para que defina un candidato. Falta todavía suficiente tiempo como para que estos hagan su relajo, definan a su candidato, empiecen a perfilar sus cosas y se defina con calma, empezando por una cosa que discutimos aquí todo el tiempo, si va a haber alianza o no va a haber alianza, cómo ver la posición, creo que también esta cosa de el presidente es muy bueno metiéndonos prisa a todos, ¿no? Entonces creo que también la oposición tampoco es como que ya vaya tarde. O sea, la oposición está en tiempo todavía. La oposición está diciendo López Obrador no nos va a dictar los tiempos. Pues y ahí yo no lo veo mal. O sea, esta cosa de no hacen nada, ya deberían estar definiendo la candidatura. Pues no, o sea, primero definan si quieren ir juntos, hagan mejor las cosas con calma, vean cómo les va en sus resultados electorales del Estado de México y de Coahuila, porque yo creo que también la oposición está ahorita como muy aferrada al tema de sin alianza o nada. Tiene que haber alianza. ¿Es la alianza o no es nada, no? Bueno, va a depender mucho del Estado de México, es que ¿no? Justo creo que tienen porque que si es una derrota tremenda, donde lo que empezó fue la mala imagen del PRI, pues ya se pregunta uno si el PRI suma o resta, ¿no? Justo, creo que esas cosas, o sea, se tienen que aquilatar mejor, se tienen que aquilatar los resultados ahorita, se tienen que aquilatar qué candidatos tiene cada uno para poner sobre la mesa. Y entonces no es tan tarde como uno piensa. O sea, el presidente decidió adelantar las cosas, pero eso no quiere decir que todo el calendario electoral se tenga que adelantar o que ya tengamos que tener ahorita, porque la elección va a empezar el día que los tiempos legales lo marquen, no antes. Sí, no, totalmente de acuerdo y como sabemos las elecciones están llenas de sorpresas y en un mes se puede definir todo, ¿no? Lo que pasa es que también creo que es parte de la estrategia de Morena y del presidente decir esto ya, ¿no? Lo está diciendo Cepeda Patterson, ¿no? El destape del candidato presidencial de Morena es ya la definición de quién va a ser el presidente de México. Él dice ya se definió esto. Pues bueno, sí, se vale decir eso, ¿no? Una opinión militante. Yo diría una opinión militante del entorno de Claudia Sheinbaum, básicamente. Eso de que ya se decidió eso, pues eso es lo que quieren hacernos creer. Bueno, que ya se decidió esto. Si decían eso del concierto de la Rosalía. ¿Qué? ¿Por qué? Con esto ya sabemos quién es la próxima presidenta de México. No, pero esa idea de es un hecho consumado es una estrategia muy común en las campañas. No, a ver, ya no te hagas bolas. Ya ganó Delfina. Ya ni vayas a votar, ¿no? Es una estrategia muy socorrida. Gibran, una última conclusión. Es una estrategia muy socorrida, pero es verdad que las corrientes de opinión ya no cambian de manera tan uniforme como lo hacían en el siglo XX, en los sistemas de partido tradicional y en los medios de comunicación, cuando todavía no había tantas redes sociales y tantas vías bidireccionales de comunicación. Ahora es distinto, es una comunicación más individualizada donde se van conquistando las mentes por pequeños segmentos. Y yo creo que eso tiene menos posibilidades de cambiar en el tiempo. En ese sentido sí creo que va un poco tarde la oposición. Antes, digamos, hasta el principio de este siglo, la maquinaria del partido es la que decidía y empezaba a funcionar toda a favor del candidato que designaban. Sí. Ahora esas maquinarias de partido ya no existen. Hay amalgamas extrañas de poderes fácticos, dinero y medios de comunicación. Oye, y va a depender también ahí de los candidatos locales, ¿no? De quién se alineó con quién queda en cada uno de los estados, si hay rupturas como hubo en Coahuila, ¿no? Sí, y quién puede ofrecerle más futuro a los poderes locales indiscutibles. Y ahora la mayor parte de esos poderes locales
legales o criminales, legítimos o ilegítimos, están en Morena. Sí, así es. Ese es otro tema que vamos a tener que debatir, el tema de las elecciones locales y cómo va a pesar las elecciones locales. 8 gobernadores, jefe de gobierno de la Ciudad de México, cómo eso puede determinar también todo el Congreso, en fin. Gracias, Gibran, gracias, Paula Sofía, gracias por venir. Vamos a hacer ahora una breve pausa y voy a regresar con una mesa especial en tema educativo. Ayer fue el Día del Maestro. Nosotros, como usted sabe, no soltamos aquí en Es la Hora de Opinar el tema educativo y vamos a analizar este tema de la reforma educativa, cómo se está aplicando en las aulas o cómo se va a aplicar en las aulas, qué efectos va a tener sobre los estudiantes mexicanos. Regresamos en un momento más.